y aquí, entonces después del simbolismo hablamos del que vincula lo sagrado. El simbolismo vincula lo sagrado. Entonces lo sagrado en diferentes temas. Pues uno de los temas que nosotros estamos investigando en Francia y aquí con mi colega Josep Luis Furat, Fufat, perdón, que está aquí con nosotros, trabajamos lo que se llama la geografía sagrada. Y yo no voy a contar más porque esto es simplemente un testimonio visual de lo que es. Esto es el monasterio alto de San Juan de la Peña. Y podéis ver que tiramos vectores siguiendo las paredes de los conventos. Y vais a ver que los sabios de la época orientaban y alineaban los edificios religiosos, o también palacios, castillos, la aristocracia o la religión católica de la época, pues hacía ese tipo de alineaciones. No me preguntáis por qué, estamos investigando en esto y seguramente que hay personas que tienen la respuesta. Entonces vemos que el transepto de este sitio, de San Juan de la Peña, a donde estuvo el Santo Cáliz en el monasterio viejo, pero esto es el alto, alinea directamente con el centro de la cúpula del Pilar, al milímetro, hace 1000 años. Entonces, bueno, esto tenían que tener conocimientos para hacer esto, ¿no? Entonces estamos investigando cómo lo hicieron, por qué. Ahora vamos a la nave y vais a ver a dónde va. Va a 3.344 kilómetros, exactamente en Jerusalén, en el centro de la cúpula del Santo Sepulcro. Y estuve con un geómetro ahí en el Real Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, que se encuentra dentro de una montaña, y también con drones y todo esto, gracias al responsable de Turismo y de Cultura de Aragón, que nos dio la autorización, se cerró el monasterio y vimos que había una orientación de 8 grados de la nave y de la triábside que hay. Y exactamente va al mismo sitio que el monasterio de arriba, centro de la cúpula del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, estamos en Gandía y quisiéramos ofrecer un regalo hoy, que nos lo hace Josep. Es de él y nos interesa también porque hay muchísimas alineaciones en Gandía. Muchísimas alineaciones debidas para mí al primer señor de Gandía, Alfonso el Rey, y también, bueno, debajo de él, o sea, encima de él, perdón, había... Entonces, este es un alineamiento que sale de la sala de los 4 elementos del Palau de Gandía, pasa en la capilla de San Francesc de Borja. Al oratorio primero. Al oratorio, también cruza el oratorio, gracias José. Pasa en esta capilla de San Francesc de Borja, de la Colegiata. Ahora va en el rincón ahí de la antigua Universidad de Gandía y vais a ver a dónde va. Al Torreón, cerca del Torreón, que es el Inderco. Sabes más que yo de Puedes comentar, no hay problema. No estoy ayudando. Y ahí vamos, es espectacular, Y Josep ha encontrado mucho aquí y nos gustaríamos pues presentar todo esto en un libro o algo así en el futuro, ¿no? Y mira a dónde va. Va al Pilar también. Y mira, esto no es casualidad, porque mira, va a la torre que se llama de San Francisco de Borja, en el Pilar, y está exactamente, mire todo así alineado en los centros de las cúpulas. Bueno, pues bravo para los arquitectos que han hecho esto. Bueno, queríamos enseñar esto, que esto no está publicado en Facebook o YouTube, etcétera. Es algo exclusivo para esta noche, para vosotros, y que espero que hayáis disfrutado. Me pasaste el libro, lo pude leer. Muy bien. O sea, lo que me ha gustado es ver lo de la geometría con lo que has empezado, que tenía la particularidad de que estáis comentando, de
de la orientación de las iglesias, de las cúpulas, que de hecho la orientación, la palabra orientar es de oriente, ¿vale? Sí, entonces tiene ese patrón, ¿no? que va por ahí.